Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a este resumen del repaso de la lección de la escuela sabática. Recuerda, esto es un resumen nada más. Este es tu amigo Iván Balabarca. Aquí te vamos a presentar las ideas que tu servidor considera que son las más importantes del estudio de esta semana, titulado El extranjero dentro de tus puertas. Corresponde para el 30 de octubre del año 2021. El título de todo el trimestre de la lección de la escuela sabática es La verdad presente en Deuteronomio. El versículo de estas semanas es Deuteronomio capítulo 10, verso 19 y dice así: Amaréis pues al extranjero porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Profundo, ¿eh? Esto es profundo. ¿Por qué? Porque tendríamos que ir dándonos cuenta de qué trató la lección uno, 2, 3 y 4. Clifford Goldstein, bueno, yo me declaro ya casi un admirador de este teólogo adventista. Lo que sucede es que él plantea la lección del trimestre de una manera particularmente, para mí, magistral. ¿Por qué? Porque va de menos a más. Nos está dando ladrillo tras ladrillo de conocimiento para armar al final una pared, una estructura sólida. Vamos a ver, seguimos con el pensamiento del amor en esta nueva semana, pero ahora se da la aplicación del amor que desciende de Dios y se proyecta hacia los que nos necesitan. Entre Dios y los que nos necesitan, ¿quiénes estamos? Pues tú y yo. Antes estaba el pueblo de Israel. Todo gira en torno de la obediencia basada por amor. Este es el pensamiento central. Vamos con la primera idea fuerza de la semana. Pongamos atención. Primera idea fuerza. Vamos juntos. Deuteronomio capítulo 10, verso 16. Ahí se nos da una idea bien interesante, ¿eh? Bien interesante. Permíteme, voy a leerte esto, ya que aquí Dios quiere que lo que sea circuncidado en el pueblo de Israel no sea el prepucio, sino sea el corazón. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16 dice así: Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Repito, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Qué nos está queriendo decir? ¿Qué es el corazón? El corazón es pues el centro de tus intenciones. Dios quiere la circuncisión del corazón, es decir, que sea la mente separada para el Señor. Un israelita era separado como parte del pueblo de Dios y la evidencia era la circuncisión. Y ahora, si el corazón debe ser circuncidado, entonces es tu mente, tus intenciones las que deben estar ahora de parte del Señor. Dios ya les tuvo paciencia con la apostasía que provocó la ruptura de las primeras tablas de la ley. ¿Se acuerdan? Que con Aarón hicieron su becerro de oro y entonces cuando Moisés descendió con las tablas, rompió las tablas de piedra porque era un símbolo de que se había roto el pacto. ¿Y cuál era el pacto? Yo te voy a salvar, dice el Señor, y el pueblo dijo, yo te voy a obedecer por amor. Pero mira, se dio el pacto de las tablas de piedra y se dijo, así me vas a obedecer, dijo Dios, pero el pueblo de Israel no quiso porque se fue detrás de un becerro de oro. Obviamente se rompió el pacto, pero ahí viene la paciencia de Dios, también conocida como misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es amar a quien no merece ser amado, es decir, amar al que rompió el pacto. Y Dios hace eso constantemente. Por eso amamos a Dios porque Él nos amó. Segunda idea fuerza. Deuteronomio capítulo 10, versículo 19. Dice así: Amaréis pues al extranjero porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. El texto de la semana. Una vez que ya tú sabes que Dios te ama y tú amas a Dios y le obedeces a través de la ley incluye que tú que tú ames a tu prójimo también. ¿Y cómo se operativiza? ¿Cómo se desciende a la realidad esto? ¿Cómo es que yo
hago que el proceso se concrete. Yo te amo, Señor. Muy bien, el Señor me dice, guarda mis mandamientos. Pero ahora me pide el Señor también que yo sea concreto en mi amor por los demás. ¿Cómo? El Señor lo operativiza de manera magistral en el pueblo de Israel. Dios ama a los demás que no creen como tú. Los ama tanto como a ti. Si Dios ama a los demás, ámalos tú también. Sencillito. Esa es la forma en que se resume la segunda idea. La tercera idea es la siguiente. El buen trato a los extranjeros, en contraste con el trato que se daba en otras naciones, sería el principal testimonial de un Dios supremo. En otras palabras, hasta el trato que le dabas a los extranjeros, que el pueblo de Israel le daba al extranjero, era una forma magistral, maravillosa, imponente, impactante de decir, mira el Dios en el que creemos. Yo creo en un Dios que ama a todos y que su misericordia le extiende hacia las personas que no son de Israel. Era un sistema, una forma de evangelizar maravillosa. Hoy día lo conocemos como el método de Cristo. Cristo se acercaba a las personas como quien deseaba hacerles bien. Y una vez que había satisfecho sus necesidades, les decía, sígueme. El pueblo de Israel, ¿cuál era una de sus labores, uno de sus deberes? Tratar bien a los extranjeros, de tal manera que los extranjeros se enamoraran de Israel, se enamoraran por tanto del Dios de Israel y desearan ser israelitas y también circuncidaran sus prepucios. ¿Me dejo entender? Maravilloso. Por favor, tienes que mirar este video varias veces para que puedas y anotar para que luego te sirva esto para comentar en la lección, en la clase de escuela sabática, para que si eres maestra y maestro, pues también te pueda servir. La cuarta idea, fuerza. Israel era el que debía vivir la verdadera vida de hijos de Dios. La forma de tratar a sus pobres, la forma de tratar a sus viudas, la forma de tratar a sus huérfanos, la forma de tratar a sus marginados debía ser un evangelio para las naciones vecinas. Hoy, nosotros, tú y yo, debemos dar ese ejemplo. ¿De qué sirve tener perfecta doctrina si no nos esforzamos en vivirla? Eso, porque ahorita podemos convertirnos en neofariseos, saber mucho de Dios, saber mucho del Espíritu de profecía, pero negar la eficacia de ella con nuestras acciones. Quinta y última idea, fuerza. Santiago 1:27. Santiago es bien interesante. Un día me puse a estudiar en griego la epístola de Santiago y encontré pues maravillosas lecciones. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula. ¿Ok? Sin mácula. La religión pura y sin mácula. O sea, sin mancilla, sin falla ritual. ¿Ok? Una religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visita a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guárdate sin mancha del mundo. O sea, este versículo deja entrever que si guardo la ley, pero desprecio a mi prójimo, y peor, si es pobre o viuda o huérfano, entonces estoy fuera de foco. Y peor aún, soy un mal testimonio del carácter de Dios. O sea, no es que mi mala conducta salpica solo a mí, le salpica a Dios. Y entonces aparece el diablo, mira a Dios, me apunta a mí con su dedo acusador y le dice a Dios, mira tu imagen y semejanza. ¿Me dejo entender? Por eso es que nosotros debemos ser un real sacerdocio. Bueno, aquí te presento el quiasmo. Repito la idea de quiasmo. ¿Qué es el quiasmo? El quiasmo es una estructura de pensamiento que hace que la primera idea sea reforzada en la última idea, que la segunda idea sea reforzada en la penúltima idea, que la tercera idea sea reforzada en la antepenúltima, que la cuarta idea sea reforzada en la trasantepenúltima, que la quinta idea, y así
vas a ver que va a existir un paralelismo entre la primera y la última lección, entre la segunda y la penúltima lección, entre la tercera y la antepenúltima lección, y así sucesivamente. De tal manera que el clímax de la lección de esta semana, la lección que no puedes dejar de estudiar, la lección que vas a entender con estas 6 primeras semanas, vas a entenderla mejor y luego la vas a tener que repasar con las 6 últimas semanas, es la lección 7. Y adivina cómo se llama, la ley y la gracia. Riquísimo, riquísima esta estructura. Bueno, vamos. La lección 1 se trató acerca del preámbulo de Deuteronomio, ¿te acuerdas? Así se tituló. El objetivo era hacerte ver que Israel tiene una historia que va desde el Génesis y que se termina en esa semana con el Éxodo. La lección 2 tiene que ver con la lección de historia de Moisés, o sea, el ministerio de Moisés que va desde Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces ya llegamos a Deuteronomio. Vamos descendiendo de lo macro, Dios creó el cielo y la tierra, vamos descendiendo a lo micro, el ministerio de Moisés. Luego viene la tercera lección, el pacto perpetuo, el intercambio. ¿Y en qué consistía el intercambio? Dios dice, yo te salvo. El hombre dice, yo te doy obediencia porque te amo. ¿Me dejo entender? Ese es el pacto perpetuo. ¿Y por qué es perpetuo? Porque durante toda la eternidad vamos a querer amar a Dios y lo vamos a manifestar a través de nuestra obediencia. Eso es el pacto perpetuo. Pero ahora vamos al siguiente. La siguiente lección se tituló, amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo es eso? Para que funcione el pacto perpetuo, tiene que haber amor. Eso lo vimos la semana pasada. Amor, ¿por qué? Porque Él te amó primero. Y esta semana, el extranjero dentro de tus puertas, fue el título. La idea central fue, tu vida habla de tu Dios. En otras palabras, el pacto perpetuo se manifiesta en el amor hacia Dios y en el amor hacia tu semejante. Y en la eternidad vas a tener que amar también a tus semejantes, que en la eternidad serán los habitantes de otros planetas, salvados o perfectos, perdón, los que nunca cayeron, a eso me refiero, serán los ángeles, serán los mismos salvados de todas las edades, ¿me dejo entender? Porque amamos a Dios. Qué interesante, ¿no? Todo gira en torno de la obediencia basada por amor. Si te gustó este resumen de la lección, por favor, dale like, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, ¿ok? Y otra cosa muy importante, es que por favor nos dejes un comentario aquí en la caja de comentarios de YouTube, disculpen la redundancia, y si no tienes nada que comentarnos, por favor, por lo menos déjanos un corazoncito ahí, que estamos seguros que lo vamos a valorar mucho, y pues que Dios te bendiga, que Dios te cuide, que Dios te ayude. Si tienes una pregunta de la lección, déjamela. Un gran abrazo de tu amigo Iván Balabarca. Chao, chao.